Buenas, el día de hoy les traemos un tutorial sobre SLAM presentado por los alumnos Brian Coveña, Juan Pablo López, Vinicius Salcedo y Javier Sandoval sobre el tema SLAM para la materia de robótica industrial. Quien presenta a continuación es Brian Coveña. Entre los temas que vamos a tratar, primeramente una introducción haciendo referencia al robot, las diferentes clasificaciones que tiene. Luego vamos a hablar en sí de lo que es la navegación, y en esto vamos a hablar de lo que es la historia del SLAM, las técnicas que se utilizan, las propuestas y la asociación de datos como realiza. Luego vamos a hablar del mapeado que realiza, que puede ser topológico, métrico, entre otros. Finalmente damos las conclusiones sobre lo investigado y presentamos la bibliografía. Bueno, en la parte de introducción, como sabemos, un robot es un dispositivo multifuncional, reprogramable, diseñado para manipular, transportar materiales a través de movimientos programados. Estos robots, eh, según su clasificación, pueden ser poliarticulados, móviles, zoomórficos, híbridos, entre otros. Y cuando vamos a realizar los robots móviles, debemos tomar en cuenta ciertos parámetros como son los mecanismos de traslación, la navegación y propiamente mapeado. Cuando hablamos de navegación, estos son los términos que debemos considerar, como son la percepción. Esta hace referencia a lo que es interpretar datos, los cuales van a ser suministrados por sensores y nos van a permitir extraer la información útil y que va a ser necesaria. Luego viene la parte de localización. Esta nos va a poder determinar la posición que va a tener nuestro robot en su entorno. Una parte de planificación que sirve para decidir cómo va a actuar hasta alcanzar el objetivo. Y la parte de control de movimiento, que es propiamente donde gestiona los actuadores para que siga la trayectoria que ha deseado por medio de una planificación de caminos. Ya, ahora vamos a hablar de la navegación de entorno, donde no se tiene un mapa definido. Es aquí donde entra SLAM, que sus siglas hacen referencia a simultáneos localización and mapping, que quiere decir localización y mapeo simultáneo. Para hablar sobre la historia del SLAM, tenemos que sus inicios se dan en 1986 en una conferencia sobre robótica que se llevó en San Francisco por la IEEE. En estas, un grupo de sus asistentes mantuvieron una conversación sobre la aplicación de los métodos para estimar problemas de mapeado y localización. Bueno, el resultado de esta conversación se reconoció el mapeado consistente probabilístico, y hasta el momento se lo consideraba un problema fundamental en la robótica. A partir de esto, en los años siguientes, se desarrollan algoritmos y aparecen las landmarks que van a permitir poder realizar un gran avance en lo que ya tiene que ver con la parte de mapeado. Bueno, básicamente para el SLAM, un robot móvil debe ser capaz de estimular su pose. Cuando estimamos la pose, debemos tomar en cuenta, como ya sabemos, las posiciones X y Z, además de las posiciones, los sentidos de rotación, que pueden ser yaw, pitch y roll. Este SLAM utiliza datos del entorno proporcionados. Estos van a ser proporcionados a través de un sensor para en sí con estos actuar la posición del robot. Va a permitir describir si es posible para un robot móvil navegar a través de un entorno desconocido, y de esta manera construir un mapa consistente al mismo tiempo que va a estar interactuando. Y este avance que se realiza se lo considera el santo grial para crear robots completamente autónomos. Bueno, el proceso en sí del SLAM tiene los siguientes pasos. Primero va a ser la extracción de características. Esto viene relacionado con la asociación de datos. Luego viene una estimación del estado y actualización de las características. Y esto se lo realiza ya que la finalidad del proceso es usar el entorno para actualizar la posición del robot.
Como nos mencionaba en evolución, aparecen las landmarks que hacen básicamente son los puntos de referencia, las cuales deben ser fácilmente distinguidas y reobservadas, y se utilizan en el robot para saber en sí dónde se encuentra. Esta debe cumplir ciertos requisitos, como debe ser posible observarla desde distintas posiciones y diferentes ángulos, debe ser lo suficientemente única como para poder ser distinguida de otras características, y deben permanecer en estado estacionario. Esta extracción de las landmarks se puede realizar de diferentes formas. Una de esas es RANSAC. RANSAC es el Random Sampling Consensus, que quiere decir el consenso en un muestreo aleatorio, y se lo realiza de la siguiente manera. Consiste en extraer líneas rectas de una lectura de muestras de sensor de distancia. Esto más haciendo referencia a la estadística, nos da como resultado que se puede distinguir líneas rectas en un entorno de 3 dimensiones, es decir, paredes, techos, suelos o muebles. Un saludo a todos, mi nombre es Juan Pablo López y les voy a hablar acerca de la asociación de datos. Como punto importante, se debe conocer los siguientes aspectos, que con la asociación de datos se permite identificar cuándo estamos observando una referencia que ya ha sido extraída en una interacción anterior. En la práctica pueden surgir los siguientes problemas. Primero, es posible que no se reobserven los landmarks en cada paso del algoritmo, es decir, los puntos de observación, que no pueden ser observados en cada paso del algoritmo. De igual manera, como segundo punto, es posible observar y extraer un landmark, y luego no ser capaz de volverlo a ver en la duración de la ejecución del algoritmo, ya que estos en muchas de las veces son predecibles. Es posible asociar erróneamente un landmark a otro visto anteriormente. Con esto, aún con unos buenos algoritmos de generación de landmarks, es posible crear malas referencias, por lo que es necesario crear una política de asociación de datos que permita minimizar de cierta forma estos errores que se producen en el momento de la predicción de estos puntos. Una solución común se basa en la creación de una base de datos que contendrá los objetos de referencia. Para esta creación de la base de datos se debe seguir los siguientes pasos. Como primera instancia, no se debe considerar un objeto de esa tabla a no ser que se haya visto un número n de veces, es decir, que entre mayor probabilidad de veces se lo haya observado, este número será escogido. Posteriormente a esto se permite reducir los casos en los que se extrae un landmark incorrecto. Otro paso también se debe tener una nueva observación, la cual permite extraer todas las referencias que se encuentren. Gracias a esto se permite asociar a la referencia más cercana que existe en nuestra base de datos, que nos permitirá tener un cálculo de las distancias que puede hacerse por distancias euclídeas, que sean entre las más cercanas. Una vez que se han asociado las parejas de landmarks, se analiza usando un filtro de Kalman, que nos dice si podemos considerar dentro de un margen de incertidumbre que ambas referencias se hayan correspondido. Finalmente, gracias a esto, en caso de que se dé el caso anterior, se incrementa el número de veces que se ha observado este landmark en 1. Caso contrario, se incluye esta referencia como nuevo landmark en la base de datos vista una vez, dependiendo de las observaciones que se haya tenido y de los puntos de cercanía de acuerdo a una distancia euclídea. Vamos a determinar nuestros landmarks en nuestra base de datos y asociarlos hacia un patrón que podamos definirlo. Una vez realizada la asociación de los datos, se puede dividir el SLAM en las siguientes fases. Primero, la actualización del estado estimado del robot usando la información dada por la odometría conociendo las acciones de control aplicadas al robot y la posición estimada anterior. Es fácil estimar la posición actual gracias a esto. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir corregir la estimación tras una reobservación de los landmarks. Usando la estimación de la posición, es posible estimar dónde deberían estar ubicados cada uno de ellos. Usualmente existen diferencias. Estas diferencias las llamaremos como innovación,
La innovación se la conoce como la diferencia entre la posición estimada del robot y la posición real del robot. Esto se basa en la que el robot es capaz de ver, la visualización, y pueda distinguir o diferenciar los puntos estimados o las posiciones estimadas para él mismo. Finalmente se comienza nuevamente un proceso, añadiendo nuevos landmarks al mapa del robot. Gracias a esto se utilizará la información actualizada sobre posición e incertidumbre obtenida en cada paso. Entonces, gracias a esta asociación de datos, lo que vamos a hacer es tener una coordinación y una innovación en las posiciones. Gracias a esto vamos a tener una mejor determinación de la localización del robot. Ahora vamos a analizar el algoritmo SLAM. Esta parte de aquí tenemos lo que sería la secuencia del algoritmo SLAM. Y que se nos menciona que un algoritmo SLAM estima la trayectoria verdadera a través de una línea sólida, como la pueden ver en ese caso. La trayectoria está seguida por los triángulos. En este caso de aquí tenemos varias posiciones. Y estima la trayectoria verdadera, como la habíamos mencionado, con observaciones. Las observaciones en este caso son nuestras estrellas oscuras, que vienen a ser prácticamente los puntos de interés que se obtienen desde el ambiente. El paso de predicción permite una estimación inicial de la posición del vehículo. En este caso podemos determinar una posición inicial del vehículo. Y gracias a esto denotar por qué línea se debe continuar. En este caso la línea discontinua es por la que se debe seguir y se corrige en cada paso, en cada actualización que se hace. Debe notarse que el mapa y la trayectoria son estimados simultáneamente. Conforme va avanzando nuestro robot, va estimando cada trayectoria. Ese es el reto más grande que asume nuestro robot y que marca esta técnica como un problema difícil. En esta parte de aquí tenemos un cuadro que nos muestra la trayectoria real, la trayectoria estimada, las marcas que son los puntos de referencia. En este caso podemos visualizar que tenemos una trayectoria real seguida por la línea discontinua, como pueden observarlo, hasta llegar a este punto xk más 2, y la trayectoria estimada, en este caso, que está denotada por la línea gruesa, y que los puntos de interés se aproximan. Esto gracias a los landmarks que los mencionamos anteriormente. ¿Cuál sería el esquema del algoritmo SLAM? En primera instancia se tiene una lectura del sensor para determinar cuáles son las condiciones del ambiente. De esta parte se hace la extracción de las características, una asociación de datos, es decir, una actualización en los landmarks. Finalmente se hace una actualización de la odometría y paralelamente a esta actualización de la odometría se la vuelve a realizar en varias iteraciones hasta determinar cuál sería la posición adecuada, la diferencia de las posiciones adecuadas para que nuestro robot pueda continuar. Propuestas del SLAM. Primera propuesta, en este caso tenemos la propuesta online y offline, que nos muestra las características y cuadrículas. Otra propuesta son las representaciones paramétricas y no paramétricas y el SLAM 3D. Todas estas propuestas nos permiten definir cuál sería la trayectoria más adecuada para nuestro robot. Continuando con la propuesta del SLAM, la propuesta SLAM online y offline, se menciona que en un enfoque en línea se tiene que el procesamiento de información recibida durante la misión del robot, en este caso se realiza estimando el estado actual siempre y cuando esté disponible y esté en tiempo real. El enfoque offline, que significa fuera de línea, es la obtención de la información completa. Posteriormente se procesa estimando la trayectoria completa del vehículo, así como en el mapa. Tenemos el SLAM de características y cuadrículas. Este está basado prácticamente en obtener las características de los sensores con líneas de un escáner láser. Y esas características se usan para construir un mapa de características propiamente dicho, y este enfoque en cuadrículas se usa directamente. Así se pueden trazar mapas de entornos con geometrías arbitrarias. Representaciones paramétricas y no paramétricas es otra propuesta de SLAM, y se le hace obviamente representación paramétrica y se hace una distribución de probabilidad usando una representación de una función a través de una función. En esta parte de aquí se tienen ciertas ventajas computacionales debido a las configuraciones propias de unas coordenadas paramétricas o de las características de coordenadas paramétricas. No se pueden modelar las densidades arbitrarias en este caso. Y las representaciones que no son paramétricas se pueden representar densidades arbitrarias, sin embargo indican o promueven un mayor costo computacional.
Como otra propuesta del SLAM es el SLAM 3D, y este prácticamente se lo puede utilizar en situaciones de desastre, donde se encuentran escenarios desconocidos y donde se complica prácticamente la navegación. También se tiene problemas o retos en 3 dimensiones, por lo tanto se vuelve necesario un mapeo tridimensional del entorno, que dé la información necesaria para la navegación del robot en sus 6 grados de libertad, detección de peligros y de víctimas. En este caso tenemos los 6 grados de libertad como X, Y, Z, Roll, Pitch y Yaw. También tenemos el SLAM 2D y posicionamiento en 3D. Hace referencia a una percepción del ambiente y una autolocalización, en este caso suficiente y confiable, permitiendo tener una exigencia de recursos computacionales muy baja. Obtiene un SLAM que en escenarios muy pequeños permite una estimación de los movimientos del sistema en sus 6 grados de libertad y una navegación más ágil. Mi nombre es Javier Sandoval. A continuación les voy a explicar un poco más detallado lo que es el SLAM 2D y posicionamiento 3D. El sistema, en este caso, va a calcular los 6 grados de libertad, o debe calcular los 6 grados de libertad, dados por la traslación y rotación de la plataforma. Para conseguir esto, el sistema va a estar formado de un filtro de navegación, el cual funciona la información de las mediciones inerciales y otros sensores, de tal manera que se obtenga una solución consistente en 3D. Un sistema de SLAM en 2D es utilizado para proveer la posición e información importante en el plano del suelo, y ambas estimaciones se actualizan individualmente. El sistema coordenado de navegación en este caso está dado por 3 aspectos. El origen va a estar en el punto de partida, el eje Z está siempre apuntando hacia arriba y el eje X apuntando en dirección del yaw, del escenario en el momento de inicio. En esta imagen podemos ver lo ya mencionado. Tanto SLAM 2D y navegación 3D se actualizan individualmente, por eso están en 2 lados separados. El láser en este caso será nuestro sensor, el cual entrará en la parte de preprocesamiento. Habrá un pareo de escaneos y el mapeo, que es bidireccional. En el caso de navegación 3D, existe lo que es la IMU y el filtro de navegación, y existe una concordancia entre los dos para obtener la posición del robot. Dentro de las técnicas de estimación de la posición, se utiliza lo que es el filtro de Kalman, el filtro de partículas y métodos de maximización de expectativas. De estos, el filtro de Kalman y el filtro de partículas será explicado a continuación. De tal manera que tenemos el filtro de Kalman. El filtro de Kalman es un filtro lineal recursivo, usado comúnmente para tareas lineales de pequeñas dimensiones, frecuentemente la primera elección debido a su eficiencia computacional, y las transiciones de estado no lineales son posibles con el filtro extendido de Kalman. Dentro de los componentes de este filtro tenemos el modelo de estado, el cual está formado de variables de interés que son posición y velocidad. El modelo dinámico, que describe el modelo de estado en el tiempo. El modelo de observación, que son la medición de los sensores. Y el modelo de control, que son comandos de control. En cuanto al algoritmo, está dado por la predicción, dado por el vector de estado y del modelo de observación. La corrección, que mejora el modelo de estado previsto basado en los componentes de filtro. En cuanto al filtro de partículas, tenemos un filtro de partículas aproxima un filtro de Bayes con un conjunto de estados discretos. La probabilidad de una hipótesis discreta está dada por un peso que se asigna a cada estado. Nuevas observaciones provocan cambios en los pesos y un continuo remuestreo previene la degeneración de la estimación de la posición del robot. Permite seguir la trayectoria de varios objetos simultáneamente o seguir múltiples hipótesis. El filtro de partículas tiene los siguientes componentes: las partículas, que son los posibles estados; los pesos probabilísticos, que son valores numéricos que indican la probabilidad de una partícula; y un modelo de observación, que son mediciones de los sensores. Finalmente, lo que es el modelo de control, igualmente son comandos de control. En cuanto al algoritmo, encontramos lo que es la inicialización. Se crea un conjunto de partículas ordenadas por pesos probabilísticos. La actualización, que se calcula un nuevo valor para cada partícula. La estimación, se reordena el conjunto de partículas. Para ilustrar diferencias entre el filtro de Kalman y el filtro de partículas, se tiene a continuación este ejemplo de localización. El mapa en este caso es conocido y la tarea es de estimar la posición del robot. Primero, un robot está equipado con un detector específicamente de puertas y viaja por un corredor, como se observa en la figura.
Las puertas están numeradas y el estimador sabe exactamente su localización en cada puerta detectada. En el caso del filtro de Kalman, la distribución de la posición del robot tiene un pico alrededor de la localización de la puerta. Algunos de los algoritmos que nos ofrece SLAM, por ejemplo, son este de aquí, en el cual nosotros debemos realizar una inicialización, ver en qué posición se encuentra el robot. Además también debemos simular el entorno e inicializar las demás operaciones, las cuales van a realizarse para que el robot pueda estimar la posición en la cual se encuentra. La función sería la siguiente: podemos estimar la pose en la cual va a estar, y ese es el punto, que tiene que realizar una predicción de cuál es el movimiento que va a realizar a continuación. Y bueno, les explicaré mientras se corre. A continuación nosotros podemos ver que, como se explicó hace un momento, gracias al algoritmo se va a tener, en este caso, como el robot es un triángulo, se tienen dos triángulos en los cuales se tiene el movimiento estimado de la trayectoria verdadera y el movimiento, y la trayectoria verdadera. Como vemos, son el triángulo rojo y el triángulo azul. También sabemos que este algoritmo prácticamente se basa en los landmarks, los cuales no pueden ser tomados de una manera ligera, sino, como vimos hace un momento, esos de ahí son muy importantes para que el vehículo no tome malas decisiones ni se quede perdido en un ambiente. También podemos ver cómo, al entrar en el bucle, este robot empieza a realizar estimaciones de cuáles son las paredes o de cuáles son los obstáculos que se encuentran alrededor, gracias a los distintos criterios que tiene SLAM para realizar este tipo de operaciones, como son las propuestas de SLAM para la estimación de la posición en la cual se encuentra un objeto, como son el filtro de Kalman o los filtros de partículas que podemos ver en la simulación, las cuales están en cada una de las paredes. Además, los landmarks no deben ser muy separados, como lo dijimos hace un momento, pues el robot podría llegar a perderse o algunas otras cosas. Ahora podemos ver cómo nos entrega los informes de lo que ha realizado el algoritmo SLAM con respecto a la predicción de las posiciones que va a tener. Además, como vimos, el triángulo azul y el rojo eran diferentes a lo largo del tiempo, pues eso significa que gracias al algoritmo, las distintas poses que va a tomar el robot son estimadas y predichas. Entonces ese es el control de movimiento que se realiza para la trayectoria. Como podemos ver, el error más grande sucede en la parte de aquí y en la parte de acá, por lo cual se muestra aquí el error de posición alrededor del tiempo. Además, la incertidumbre de posición con respecto al tiempo también sucede en la parte central, como pudimos ver. En este momento no sabía el robot en qué parte se encontraba con respecto al algoritmo de SLAM para el control de dónde se encuentra, el control de posición, la detección y el mapeo. Entonces, bueno, como vemos, es mucho más grande la incertidumbre de la posición en la parte central. Y finalmente también tenemos los errores de análisis que ha tenido alrededor del tiempo y los pesos que ha tenido alrededor del tiempo, pero bueno, esos, como vemos, no han sucedido muchos, además del control de giro que ha tenido alrededor del tiempo.